El Rincón de la Historia en Enclave de Franja. Y mientras seguimos pendientes de lo que ocurre en ese mercado de fichajes del Rayo Vallecano, pendientes de la confirmación de ese delantero centro que tanto necesita el equipo para que siga metiendo goles, para que siga dándonos alegrías, como lo que ocurrió en el partido de ayer, que ya hemos analizado en el programa de hoy, en esos 3 tantos del conjunto franjirrojo, nosotros seguimos avanzando en nuestro programa, 7 minutos para alcanzar las 10 en punto de la noche, en directo desde el corazón de Vallecas. Y hoy en el Rincón de la Historia nos vamos a remontar a las temporadas 86-87 y 88-89 para recordar a un futbolista que pasó por el Rayo y que lamentablemente perdió la vida el 15 de julio de 1989 en un accidente de tráfico en nuestra ciudad, en Madrid. Había conseguido el ascenso a Primera División con el Rayo en su segunda temporada en Vallecas. Su paso por el Rayo se produjo en esas 2 etapas que decíamos, 2 etapas distintas. La primera temporada, 86-87 en Segunda División, disputó 37 partidos con casi 3.000 minutos de juego, manteniéndose en esa categoría al final de temporada en Segunda, y después se marcharía al Charleroi belga y después al Wimbledon inglés para terminar regresando al Rayo en la temporada 88-89 consiguiendo el ascenso a Primera División. En la fecha de su fallecimiento tenía 33 años y dejaba mujer y un hijo de poco más de un año. Estoy hablando de Laurie Cunningham y tengo el placer y el gusto de saludar a su hijo, a Sergio Cunningham. Sergio, muy buenas noches. Bienvenido a Pasión por el Rayo Radio, bienvenido a Enclave de Franja y bienvenido a este rincón de la historia del Rayo que queremos repasar contigo. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por recordarle, ¿no? Y es un placer estar con vosotros hablando y hablar de nuestro Rayito y de nuestra historia. Hoy hemos decidido hablar de tu padre, como digo, en este rincón de la historia al que todos los meses, una vez al mes, acudimos para repasar temporadas, equipos, jugadores de nuestro Rayo. Tú has tenido que aprender a conocer a tu padre por lo que otros te han contado de él, pero me gustaría que le definieras, que definieras a Lawrence Paul Cunningham como persona primero. Pues bueno, como tú bien dices, mi padre, yo nací un 2 de marzo del 88 y mi padre falleció un 15 de julio del 89. Falleció cuando yo tenía 1 año y medio y como bien has dicho, pues realmente todo lo que sé de él es por todo lo que me dicen y me comentan la gente que compartió aquellas temporadas con él, ¿no? Y sé que en el Rayo Vallecano es donde más he sentido ese cariño y ese aprecio, hasta el punto de que, el Rayo Vallecano hasta hace bien poco nos seguían llamando, preguntándonos a la familia y a mí qué tal estábamos y demás, y cosas que otros clubes no han hecho. Entonces, en ese sentido, el Rayo Vallecano siempre ha estado muy, muy presente. Luego tengo muy buen contacto con Cota, con nuestro querido lateral, que todos recordamos, y Cota pues tiene unos recuerdos magníficos de él, porque cuando mi padre estaba jugando en el Rayo Vallecano era al final de su carrera, con 32, 33 años. Cota empezaba con 19 añitos, 20 añitos, y siempre Cota me tiene palabras de ánimo, o sea, palabras bonitas, ¿no? hacia la figura de mi padre. Además es curioso porque siempre me comenta, dice, tu padre me decía, Cotita, si Johan Cruyff te entrenase tú serías internacional, no sé cuánto. y la verdad que toda la afición del Rayo Vallecano, porque hace bien poco cuando podíamos ir a los estadios y demás, recuerdo una pancarta enorme contra el racismo, ¿no? Y sí, la imagen de mi padre. Entonces el Rayo Vallecano en ese sentido siempre han hablado maravillas de mi padre, ya no solo como jugador sino como persona, que al final pues como hijo suyo es lo que más me importa, cómo era él como persona. Como muchos partidos que a lo mejor terminaba el partido, bajaban al bar de abajo, desde Cota, invitaba a todo el mundo, pequeños detalles que la gente pues apreciaba y
la verdad que mi padre en ese sentido era muy buena persona. Como futbolista, muchos de nuestros oyentes no habrán podido, los más jóvenes, no habrán podido verle ni en su etapa anterior en el Real Madrid, ni siquiera en las temporadas en las que, como decía antes, pues militó en nuestro Rayo. Y tú, me imagino que habrás visto muchos partidos, muchos reportajes de toda su trayectoria que discurrió por Inglaterra, por España, por Francia, esa experiencia que comentaba antes que le llevó a Bélgica también. ¿Cómo le definirías como futbolista? Pues como futbolista, el cambio, es verdad que cuando mi padre, por ejemplo, en los años, cuando ficha por el Madrid, en el año 79, pues el fútbol moderno ha cambiado mucho. En el fútbol moderno físicamente la gente está muy, muy preparada, y antiguamente no estabas acostumbrado a ver a lo mejor a jugadores que tuvieran ese potencial físico por naturaleza, ¿no? Y mi padre, la verdad que tenía unas aptitudes impresionantes a la hora para jugar al fútbol. Esos cambios de ritmo, jugaba con la derecha, con la izquierda, iba en velocidad y de repente otra arrancada que decías, pero ¿de dónde sacas la velocidad? Esos saques con el exterior del pie, que no he vuelto a ver a ningún jugador sacar los córner con el exterior del pie. Que cuando tú pegas el balón con el exterior del pie, la rosca va de fuera hacia adentro, y con que tú pongas la cabeza, el balón coge una velocidad tremenda. Y todos, pues, sobre todo aquí en Inglaterra, que es donde, en el West Bromwich Albion, por ejemplo, donde realmente estalló, hizo el partidazo que hizo contra el Valencia, que ahí fue cuando el Real Madrid se fijó en él y decidió ficharle. Y la verdad que la primera temporada que estuvo en el Madrid, ganaron la Liga, ganaron la Copa, salió mi padre ovacionado del Camp Nou, que eso nunca lo hemos visto otra vez, y se esperaba mucho de él. Lo que pasa que pues al final tuvo muy mala suerte con las lesiones. Fíjate cómo eran los médicos de aquella época, que mi padre le iban a operar del menisco y le iban a operar la otra pierna. Y mi padre, no, por favor, que es la otra. Que esta es la buena, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo era aquella época, ¿no? Tenías una lesión fuerte y sí es verdad que anímicamente eso le tocó mucho. Porque de hecho él tiene una frase que decía hace no mucho, que él decía literalmente: con los años haré mejor que Pelé. Es verdad que puso el listón muy alto, yeah. Pero eso dice también mucho de lo que él confiaba en sus capacidades, ¿no? Futbolísticas. Y en Vallecas quería vivir una segunda juventud, ¿no? Con el Rayo, logró el ascenso a primera, pero no pudo disfrutar de esa categoría con el equipo. Sí, efectivamente eso es lo que... por eso tuvo dos etapas. La primera etapa fue muy feliz, acabó yéndose luego, como hemos dicho bien, a Bélgica y a Wimbledon, y luego regresó otra vez aquí, porque él siempre ha amado a España. De hecho luego se casó con una española y amaba a España, amaba al Rayo Vallecano, y creo que esa temporada, además con la ayuda también de Hugo Maradona, que muchos se acuerdan de él y demás, pues pudimos conseguir que el Rayo pues estuviera donde se merece, ¿no? En primera división. Pues mira, escucha, porque hemos invitado a algunos, voy a decir amigos, aparte de compañeros de vestuario, a un par de amigos que hablan de tu padre de esta manera. El primero es Botella, delantero del Rayo Vallecano, que compartió también vestuario con Laurie Cunningham y que nos decía esto. A Sergio Cunningham, hijo de malogrado Laurie Cunningham, amigo mío, allá donde los haya, ¿no? Con esto quiero decirte, y por supuesto a Sergio, saludarle de antemano. Un abrazo, Sergio, porque yo tuve la grandeza y la fortuna de jugar y compartir muchísimas cosas con tu padre. Es decirte que era una persona increíble, humano, sencillo, compañero, amigo. Era una persona que lo tenía todo. No cabe duda que, bueno, cada uno en nuestra vida pues tenemos nuestros altos y nuestros bajos problemas, como ya sabes. Pero quiero comentarte que yo el tiempo que lo tuve como compañero y que lo conocí como persona, tienes que estar muy, pero que muy orgulloso de haber tenido un padre como Lauri, porque de verdad era una persona increíble. Desde aquí
desde Albacete que me encuentro viviendo. Al final me quedé aquí a vivir. Te doy, te doy un saludo enorme y espero que te vaya bien en la vida, como le fue a tu padre. Desgraciadamente le pasó lo que le pasó, pero bueno, hay que quedarse siempre con lo positivo y en esta vida es lo que vale. Un abrazo muy, muy grande, Sergio, y suerte. Y a Opa Rayo, por supuesto. Y por supuesto a Opa Rayo. Sergio, las palabras de Botella, hablando de tu padre, con ese cariño especial también, ¿no? Sí, además pues la gente me puede comentar cómo era como jugador, yo puedo ver muchos vídeos, pero cómo describir a mi padre como persona, pues eso es lo que más me llena, así que agradezco mucho sus palabras porque me han llenado mucho y se lo agradezco de verdad de corazón. Pues era Botella, uno de los protagonistas que compartió un vestuario con Laurie Cunningham, y este otro le has nombrado tú y también le vamos a escuchar ahora, es el gran Cota. Hola, buenas tardes a todos. Hola Sergio. Bueno, podría hablar tantas cosas de tu padre. Bueno, ya hemos hablado anteriormente muchas veces, ¿no? Y personalmente, yo creo que hablar de Lauri es hablar de una gran persona, de un atleta. Era un portento físico y por contar, podía contar muchas anécdotas, pero por contar alguna de ellas, me acuerdo en el campo de Eibar. Él en principio tenía una lesión en el dedo de hace mucho tiempo que arrastraba y bueno, no salió en principio. Y Felines, bueno, íbamos 0-0 y Felines en el descanso le mandó a calentar y estábamos todos en el vestuario y de repente empezamos a escuchar pues a la gente aplaudir y a gritar y qué pasa y todo el mundo ahí pues no sé qué está pasando ahí fuera. Y cuando ya salimos vimos que Lauri estaba, bueno, pues haciendo maravillas con el balón y toda la gente de Eibar que estaba en la grada pues estaban aplaudiéndole, silbándole, bueno, fue un espectáculo. Y seguidamente, bueno, pues él fue, ganamos 0-1 en Eibar y fue el que dio el pase a Miguel Ortiz y ganamos 0-1 al final. No cabe duda de que Lauri fue uno de los jugadores más importantes que hubo en el Rayo de cara al ascenso ese año y cada vez que salía al campo era una auténtica gacela. Tenía una salida impresionante y bueno, y podía contar otra anécdota más. Cuando estuvimos en Ávila, pues nadie quería, fuimos con las mujeres y nadie quería bailar. Había una compañera, una mujer que era bailarina y quería bailar un tango y resulta de que nadie queríamos salir porque no sabíamos ninguno, por supuesto, y Lauri se ofreció y salió y nos quedamos todos con la boca abierta. ¿Cómo es posible que Lauri baile también el tango? Bailaba todo, era un espectáculo en todos los sentidos. O sea, Lauri era único, así que yo creo que con estas cosas y muchas más podía contar. Con la gente joven, yo era un chaval joven y siempre estaba a nuestro lado, siempre dando consejos y yo la verdad que el año que estuvo ahí para mí fue muy importante porque le tenía en mi mente siempre cuando jugó en el Madrid, era uno de mis ídolos y de tenerle ahí jugando conmigo, la verdad que fue un placer. Así que pues un saludo para todos y bueno, ya contaremos más anécdotas más adelante. Ya habrá tiempo de contar más anécdotas, pero no es tan mal. Sergio, no sé si las conocías las dos. Además de bailar con el balón, también le daba bien al tango y a lo que se le pusiera por delante. Sí, alguna historia así me han comentado que a lo mejor había alguna boda o algún tal y todas las mujeres de todos querían bailar con mi padre, lo bailaba todo. Estaba igual lo que le pusieras y de hecho mucha gente aquí en Inglaterra, en sus inicios, hay mucha gente que le describen el Leyton Orient, le describen de esa manera, en el sentido de que en el campo parecía un bailarín, ¿no? Esa zancada, esos cambios de ritmo, que se frenaba y te tiraba la bicicleta, mucha gente, es la frase que me dicen, dices que era ver un bailarín en el campo, era una preciosidad, porque además era muy elegante a la hora de conducir el balón, con la cabeza alta,
y la verdad que sí, anécdotas así me han contado algunas. Y en el Rayo todos muy contentos de tener a un futbolista como él, como Cunningham, haciendo esas diabluras con el balón, esos regates, esa calidad con el balón en los pies, la velocidad que tú mencionabas antes. Sí, además es que precisamente lo que hablábamos, que también es verdad que era el final de su carrera, había tenido muchas lesiones y a lo mejor no era el mejor Laurie Cunningham, porque yo estoy convencido, y él seguramente que pensaba, que si hubiese tenido más suerte a la hora de las lesiones, por supuesto ha entrado en la historia, porque aquí, por ejemplo, en Inglaterra es la primera persona de color en representar a la selección inglesa. Entonces aquí es un ídolo por ese sencillo hecho, ¿no? Porque antiguamente ver a una persona de color defendiendo el escudo de Inglaterra, la camiseta de Inglaterra, era, vamos, el mayor insulto que había. Entonces como que abrió un camino a los demás. Y sí es cierto que tuvo mala suerte en ese sentido y pudo haber entrado mucho más en la historia y haber sido de los grandes jugadores de la historia. Estoy convencido de ello. Sergio, hablabas antes de la relación de tu padre con sus clubes. ¿Cómo dirías que ha sido esa relación con del Rayo Vallecano con tu familia tras su fallecimiento? Porque sí me decías antes, ¿no? Y comentabas también en antena que sí que ha habido esa atención y ese estar un poco pendientes de cómo estabais, ¿no? Sí, ya te digo, ya cosas que me sorprendían, que habían pasado años y seguían preguntándonos y seguían preocupados. Y al final, pues es que estas cosas lo hacen, sinceramente, clubes mucho más sencillos, ¿no? Incluso cuando falleció mi padre, el Rayo se ofreció también con el Real Madrid para hacerle un partido de homenaje y demás, y fue el Real Madrid un poco así el que al final no lo hicieron y demás. Con esto quiero decir que al Rayo le tengo en el corazón siempre porque, pues ya te digo, el cariño y el aprecio que nos han tenido a nuestra familia, pues es que no tiene palabras. Lo comparo con otros clubes y es que no tiene nada que ver. ¿Y ahora mantenéis alguna relación con el Rayo actual o ese conducto ya no existe con la gente que hay ahora al frente del club? Sí, yo creo que con ese cambio de la directiva y demás, eso ya se ha perdido. Ya llevo años que no sé nada del club. Pero vamos, aún así veo que le siguen recordando muchos aficionados. Hay varias grafitis y varias pinturas y murales en el estadio con él. En ese sentido yo sé que el Rayo, aunque no me lo digan directamente, se acuerdan de él y, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Que me llaméis y que le recordéis, pues dice mucho de vosotros como rayistas, ¿no? En el rincón de la historia, aquí en Enclave de Franja, hablando de Laurie Cunningham y recordando su paso por el Rayo. Sergio, y tú también hiciste tus pinitos en esto del fútbol, cuéntanos un poco cómo te fue. Así es, sí. Empecé jugando desde pequeñito en el Real Madrid. Estuve ahí hasta los 12 años. Ahí me fichó el Adarve La Paz, que ahora la verdad que ha subido bastante, es otro equipo. Y de ahí me fichó el Atlético de Madrid. Y estuve jugando en el Atleti hasta los 17 años, que luego tuve una lesión y la verdad que me hubiese gustado haber llegado, ¿no? Y haber seguido el legado de mi padre. Pero bueno, como todos sabemos, no es nada fácil. De hecho, es lo que me cabrea muchas veces cuando pongo programas de fútbol y demás, que es que no sabemos realmente la vida de los futbolistas, lo que cuesta llegar allí arriba, ¿no? Y la cantidad de gente que juega en segunda B, que en tercera, que no son ni profesionales muchos de ellos, y siguen ahí. Es un sacrificio tremendo de incluso de familias, pasando frío, llevándole a entrenar, muchísimas historias de gente que gracias al fútbol. Por eso digo siempre que el fútbol es más que un deporte, ¿no? Y me cabrea cuando oigo a gente que se meten con el fútbol y que qué obsesión con el fútbol. Pues el fútbol es mucho más que un deporte. Y gracias a este deporte pues ha dado oportunidad a mucha gente. Y de hecho varios veranos he estado yendo a pueblos pequeños de Valencia, porque yo soy de los que piensan que en España tenemos una cantera y una calidad impresionante. Y hay sitios donde no todo el mundo, no todos los clubes y jugadores llegan. Y creo que es importante que pues el moverte y ver el fútbol de todos los lados, ¿no?
y sobre todo a los más jóvenes que no pierdan la ilusión. Pues yo es verdad que cuando me lesioné empecé a jugar menos, perdí como la ilusión un poco por el fútbol. Y al final pues uno se tiene que sacrificar por lo que ama, que es el fútbol. Si te puedes dedicar a ello, pues eso es estupendo. Pero es muy difícil llegar y luego en la vida te tienes que sacrificar por todo. Entonces hay edades muy complicadas también, desde los 14 a los 20, en el cual empiezas a salir, que si te gusta una chica, que si no sé cuánto. Entonces parece una tontería, pero cuando tienes esa edad, pues para ti es como un mundo y es importante tener cabeza y ser un profesional en ese sentido. Pues Sergio Cunningham, hoy queríamos recordar a tu padre, queríamos hablar de Laurie Cunningham, lo hemos hecho, hemos escuchado a dos de sus excompañeros hablar además muy bien y los dos coincidiendo, ¿no? en lo buena persona que era, por encima de lo que todos hemos visto a través de la televisión, los que en aquella época le veíamos jugar o a través de los partidos que se podían ver directamente en el estadio, ¿no? Pero sobre todo destacando lo buena persona que era tu padre. Sí, eso es lo que más, es con lo que me quedo siempre y es lo que más me gusta cuando la gente me comentan y demás, es las pequeñas anécdotas, pequeños gestos, cosas que el día a día que él tenía, porque desgraciadamente pues yo tenía 1 año y medio y no he podido aprender de él, no tengo ningún recuerdo suyo. Entonces todas las cosas que la gente me pueda contar de cómo era él como persona, pues para mí es mágico, y más si hablan de la manera que hablan de él. Pues desde aquí quiero que sientas también el calor de la afición de Vallecas, de todos esos aficionados que seguro que no le olvidan y que le tienen en el recuerdo, y como tú decías, con esos tifos, por ejemplo, del fondo, hablando de la lucha contra el racismo y demás, pues siempre es recurrente, ¿no? Pues quiero que sientas ese calor también de la afición desde este humilde programa y desde esta humilde emisora, pues haciéndotelo llegar, hablando de Laurie Cunningham. Sergio, muchísimas gracias por estar también en directo esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por tus palabras y en otro momento pues hablaremos otro ratito. Seguro. Gracias, Sergio. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Sergio Cunningham, el hijo del gran Laurie Cunningham, y en este rincón de la historia pues hemos querido hacer este paréntesis para recordar su nombre, su figura, su paso por el Rayo, escuchar a dos excompañeros. Bueno, seguimos adelante. Gracias, Sergio.